La promesa que se sintió real. El fuego en la zona industrial de Jebel Ali ardió durante precisamente 37 minutos antes de que llegaran los equipos de emergencia. Para entonces, el Lexus azul oscuro no era más que un esqueleto ennegrecido, su matrícula deformada hasta quedar irreconocible, su contenido reducido a cenizas. Cuando los investigadores forenses examinaron los restos, solo encontraron fragmentos, un teléfono parcialmente derretido, un brazalete de oro fusionado con lo que alguna vez fue una muñeca y una grabadora de voz plateada cosida en los restos carbonizados de una manga de lino gris. La grabadora, milagrosamente intacta dentro de su carcasa resistente al calor, contenía un mensaje final que nunca llegaría a su destinatario: Nanay, te amo. Diles mi nombre. Bel Cruz. No, la amante. Solo. Bel. 3 días antes, Bel Cruz había redactado un correo electrónico destinado a 6 mujeres, las esposas del jeque Zein al-Mirza, magnate de los medios y uno de los empresarios más respetados de Dubái. El mensaje no contenía acusaciones ni demandas de dinero, solo un tranquilo video testimonial de 4 minutos sobre su relación de 3 años y las promesas que él le había hecho. No busco reemplazarlas, escribió. Solo pido que mi verdad no sea borrada. Pero en la lista de direcciones en caché, un solo carácter era incorrecto: esa.alracid@gov.ae en lugar de esa.alracid@waegov.ae. Enviando el mensaje a una carpeta de correo no deseado en lugar de a la bandeja de entrada de la jequesa Esa, la prometida más nueva y poderosa de Zein. Este único error tipográfico pondría en marcha una cadena desesperada de acontecimientos: 5 esposas con reacciones diversas, un jeque en pánico luchando por contener el daño, una madre en Cebú cuyo tratamiento contra el cáncer pendía de un hilo, y la propia Bel, una mujer cuyo único crimen fue negarse a desaparecer en silencio. La tragedia de Bel Cruz no fue que muriera en llamas en una noche sin luna en un lugar donde nadie pudo escuchar su grito. La tragedia fue que vivió como lo hacen millones de mujeres expatriadas en los estados del Golfo, atrapada entre el amor y la explotación, la promesa y la traición, la visibilidad y el borrado. Su historia expone el mundo en sombras que existe bajo la reluciente fachada de Dubái, donde el poder opera de acuerdo con reglas no escritas y algunas vidas se consideran prescindibles al servicio de la reputación, la alianza y la riqueza. Esto no es simplemente un relato de asesinato, es un examen de los sistemas que hicieron que su muerte no solo fuera posible, sino de alguna manera terrible. Inevitable desde el momento en que decidió que su verdad merecía ser escuchada. La luz de la mañana en Dubái tenía una calidad particular en octubre, un oro suavizado que se filtraba a través de las cortinas transparentes de Bel Cruz, calentando las pálidas paredes de su apartamento en Jumeirah. A sus 29 años, Bel había creado un santuario que reflejaba su naturaleza cuidadosa: estanterías llenas de poesía en tagalo y textos de gramática árabe, muebles en grises y cremas tenues. Orquídeas frescas en la mesa de café, un espacio que era a la vez elegante y discreto. Al igual que la propia mujer, el apartamento revelaba una moderación reflexiva en lugar de ostentación, una cualidad rara en una ciudad definida por el exceso. Bel se movía a través de su ritual matutino con gracia practicada, su largo cabello negro recogido en una trenza baja que le colgaba entre los omóplatos. Su esbelta figura cubierta con un vestido de lino de manga larga en gris suave. Sus movimientos llevaban la economía fluida de alguien acostumbrado a hacerse presente e invisible según lo requirieran las circunstancias. Una habilidad desarrollada a través de años de navegar espacios donde su estatus estaba perpetuamente en duda. La experiencia de las mujeres filipinas profesionales en los estados del Golfo implica una compleja navegación de la visibilidad, explica la socióloga doctora María Santillán. Existen en un espacio liminal, valoradas por sus habilidades y educación mientras son simultáneamente relegadas a un estrato social que exige un tipo particular de autoanulación. Esto crea una hiperconciencia de la presentación, de cómo el cuerpo de uno ocupa el espacio, de la calibración precisa de la asertividad versus la deferencia. A las 9 en punto, Bel abrió su computadora portátil, ajustando su posición para que la luz del sol no creara deslumbramiento en la pantalla.
La videollamada semanal con su madre en Cebú era el eje alrededor del cual giraban sus sábados, un ritual sagrado que la reconectaba con la razón detrás de cada compromiso, cada negociación silenciosa, cada paso cuidadoso en su existencia delicadamente equilibrada. El rostro de Lourdes Cruz apareció en la pantalla, la habitación del hospital detrás de ella ahora tan familiar para Bel como su propio apartamento. 2 años de tratamiento contra el cáncer de mama habían vaciado las mejillas de su madre y adelgazado su cabello, que alguna vez fue espeso, pero sus ojos permanecían brillantes, alertas, llevando la misma inteligencia feroz que había impulsado a Bel hacia la educación cuando sus vecinos en su ciudad provincial habían sugerido que la belleza en lugar de la inteligencia sería el camino a seguir para su hija. Magandangumaga, nanay, dijo Bel, el tagalo fluyendo más naturalmente que el inglés y el árabe que llenaban su vida profesional. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor, respondió Lourdes, su sonrisa revelando el ligero espacio entre sus dientes frontales que Bel había heredado. La nueva medicación no me enferma tanto. El médico dice que el tumor se está encogiendo. El alivio que invadió a Bel fue físico, un aflojamiento en el pecho, un aligeramiento del peso que llevaba entre estas confirmaciones semanales de que su madre seguía luchando, seguía mejorando, seguía presente. Los honorarios de consultoría del jeque Zein que financiaban el tratamiento mensual de 12,000 pesos en el principal hospital privado de Cebú eran la columna vertebral financiera de este progreso. Un hecho que Lourdes reconoció con una mezcla de gratitud y preocupación maternal. ¿Y tu trabajo?, preguntó Lourdes, la pregunta con capas de significado que se habían acumulado durante los 3 años de relación de Bel con Zein. Es estable. Bel asintió, su compostura un escudo contra la incertidumbre que había estado creciendo desde la última visita de Zein hacía 2 semanas. Todo está bien, nanay. El proyecto avanza según lo planeado. La ficción de Bel como consultora cultural para Al Mirza Media Group se había mantenido durante tanto tiempo que había adquirido su propia realidad, completa con documentación, una dirección de correo electrónico corporativa y trabajo de traducción legítimo ocasional que proporcionaba una capa de propósito profesional a lo que era, en esencia, una relación llevada a cabo en las sombras. Después de que terminó la llamada, Bel se dirigió a la ventana, mirando la franja de mar visible entre los edificios vecinos. Su mente se desvió hacia Maragüí, hacia las lluvias monzónicas de 2022, hacia la misión humanitaria donde conoció por primera vez a Zein al-Mirza, de cabello plateado, carismático, fluido en tagalo junto con su árabe nativo y perfecto inglés. Él había estado allí para documentar los esfuerzos de recuperación después del asedio, su compañía de medios produciendo un documental sobre la resiliencia y la reconstrucción. Bel, que entonces trabajaba para una organización de ayuda internacional como Enlace Cultural, había sido asignada como su guía local. El recuerdo se desarrolló con claridad cinematográfica. El aguacero inesperado que los había atrapado en una escuela a medio reconstruir, las horas de conversación que habían revelado pasiones compartidas por la poesía y la justicia social. El momento en que él la había mirado con una intensidad que trascendía el interés profesional y dijo, ves el mundo tal como es y sigues creyendo en su potencial. Eso es raro. Su conexión se había profundizado. A lo largo de días empapados por la lluvia y noches iluminadas por generadores, las conversaciones se expandieron más allá del alcance del documental para abarcar la filosofía, la literatura, los sueños. Cuando él le tomó la mano en su última noche en Maragüí y dijo, cuando mis obligaciones se asienten, te haré mi esposa en todos los sentidos que importan, Bel le había creído. No ciegamente, era demasiado educada, demasiado consciente de las realidades del poder y el privilegio para eso, sino porque él le había mostrado una versión de sí mismo que parecía genuina. Recordaba el cumpleaños de su madre, enviaba medicamentos cuando los suministros eran escasos, lloró cuando ella le contó sobre la muerte de su padre. Se sentía real de una manera que hacía que sus promesas se sintieran reales también. La transferencia a Dubái se produjo 3 meses después.
Un puesto legítimo en el Departamento de Asuntos Culturales de su compañía que pronto se convirtió en el acuerdo cuidadosamente construido que los había sostenido durante los últimos 3 años. Un apartamento en un edificio discreto, reuniones de negocios regulares que les permitían tiempo privado, regalos que eran sustanciales pero nunca llamativos. Bell había construido una vida alrededor de estos parámetros, aceptando las limitaciones porque la alternativa, regresar a Filipinas, ver la salud de su madre deteriorarse sin acceso a tratamiento, era impensable. Las realidades económicas de la atención médica en las naciones en desarrollo crean una vulnerabilidad particular, señala la doctora Fátima Rahman, experta en ética médica. Cuando el tratamiento para salvar vidas es accesible solo a través de medios privados, los cálculos morales cambian. Lo que podría parecer valores comprometidos desde el exterior a menudo representa un pragmatismo insoportable desde dentro. La elección ya no es entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre la supervivencia y el principio. La notificación en el teléfono de Bell la sacó de estas reflexiones, un suave sonido que generalmente señalaba un mensaje de Zane. En cambio, se encontró mirando una publicación de Instagram de la cuenta oficial de Al Mirza Media Group, el jeque Zane Al Mirza con un candura blanco prístino de pie junto a la jequesa Esa bint Rashid Al Maktoum. Su abaya con hilos de oro capturando la luz, su mano apoyada en su brazo. El pie de foto anunciaba su compromiso, destacando la alianza estratégica entre Al Mirza Media y la familia del ministro federal, las oportunidades de expansión que crearía la unión, el brillante futuro que se avecinaba. El suelo pareció desaparecer bajo Bell, el vértigo la agarró mientras la narrativa cuidadosamente construida de su relación implosionaba. Había otras esposas, por supuesto, 5 de ellas, acumuladas durante 20 años. Bell lo había sabido desde el principio. Pero Zane siempre había sostenido que sus matrimonios eran estratégicos, obligaciones familiares en lugar de lazos emocionales. Contigo es diferente, le había susurrado innumerables veces. Tú eres la que elijo para mí. El anuncio de la jequesa esa fue diferente. Su padre controlaba las licencias de radiodifusión en todos los Emiratos. Esto no era solo otro matrimonio, era la culminación de las ambiciones de Zane, la pieza final en la construcción de su imperio. Y en el comunicado de prensa de 20 párrafos que acompañaba la publicación, no había ni una sola mención de que existiera otra mujer, de que se hubieran hecho promesas, de que 3 años de vida compartida tuvieran algún significado en absoluto. Bell no se enfureció. No rompió cosas ni gritó ni lo llamó exigiendo explicaciones. En cambio, se sentó en su pequeña mesa de comedor, con las manos planas contra la madera fría, y permitió que el dolor la atravesara, una corriente de pérdida que trajo claridad a su paso. El dolor se cristalizó en una única verdad innegable: si se desvanecía sin dejar rastro, sería como si nunca hubiera importado en absoluto. Con esta comprensión llegó la resolución. Ella no desaparecería en silencio en un borrado conveniente. No aceptaría la narrativa que la hacía invisible. Insistiría en su propia existencia, su propia verdad, frente a un sistema diseñado para tragar mujeres como ella sin dejar ondas. Bell se dirigió a su escritorio, abriendo su computadora portátil con manos firmes. Se aplicó un maquillaje mínimo, se arregló el cabello en su pulcra trenza habitual y presionó grabar en su cámara. Durante 4 minutos y 27 segundos, habló directamente a la lente, su voz tranquila, sus ojos claros, sus palabras ni acusatorias ni vengativas. Enumeró fechas, lugares, promesas. Mostró el reloj de pulsera que él le había regalado en su primer aniversario, el brazalete de su fin de semana en Mascate, la llave de este mismo apartamento. Evidencia no de escándalo, sino de una conexión humana que merecía reconocimiento. Cuando la grabación estuvo completa, Bell compuso un correo electrónico dirigido a las 6 esposas de Zane, las 5 actuales y la jequesa Esa, su futura novia. El mensaje era simple, digno, desprovisto de amenaza o demanda. No busco reemplazarlas ni interrumpir sus vidas. Solo pido que mi verdad no sea borrada. Que mis 3 años con Zane sean reconocidos como reales.
No por compensación, no por estatus, sino por la simple dignidad de ser vista. El video adjunto contiene mi testimonio. Su dedo se cernió sobre el botón de enviar por un largo momento, no por incertidumbre, sino por la conciencia del umbral que estaba cruzando. Esta acción no se podía deshacer. Esta verdad, una vez liberada, transformaría su vida de maneras que no podía predecir por completo. Pero la alternativa, el borrado silencioso, la ficción conveniente de que nunca había existido en el mundo de Zane, era más dolorosa que cualquier consecuencia que su acción pudiera desencadenar. Bell presionó enviar, sin darse cuenta de que un solo carácter en la dirección de correo electrónico en caché de la jequeza esa.alracid@go.ae en lugar del correcto esa.alracid@wae.gov.ae. Dirigiría el mensaje a una carpeta de correo no deseado en lugar de a la bandeja de entrada de la única mujer cuya reacción podría haber cambiado todo. Este pequeño error digital, insignificante en cualquier otro contexto, pondría en marcha una cadena de eventos que terminaría en llamas. Mientras el correo electrónico partía hacia el éter digital, Bell cerró su computadora portátil y se preparó una taza de té de jazmín. Llamó a su hermana menor en Manila. Ya está hecho, dijo simplemente. Ahora esperamos. ¿A qué?, preguntó su hermana, con la preocupación evidente en su voz. Al reconocimiento, respondió Bell. Incluso el silencio es una respuesta. Si esta historia le parece tan convincente como a mí, tómese un momento para darle me gusta a este video y presionar ese botón de suscripción. Recién estamos comenzando el viaje de Bell, y las reacciones a su valiente postura por la verdad lo dejarán cuestionando todo lo que creía saber sobre el poder. La vulnerabilidad y el verdadero costo de la visibilidad en un mundo construido para proteger ciertas narrativas a cualquier precio. Las 5 que reaccionaron en el enrarecido mundo de la sociedad de élite emiratí, la información viajaba a través de canales cuidadosamente controlados, filtrada a través de capas de discreción y protocolo. Pero algunas noticias atravesaban estas barreras con la precisión de la hoja de un cirujano, especialmente cuando amenazaban el delicado equilibrio de poder y reputación que sostenía el orden social. El correo electrónico de Bell Cruz, aterrizando simultáneamente en las bandejas de entrada privadas de 5 mujeres conectadas solo por su marido compartido, fue una interrupción de este tipo. Una pequeña piedra que creaba ondas en una superficie aparentemente plácida. La jequesa Laila al-Mirza, la primera esposa de Zane durante 23 años y madre de su hijo mayor, recibió el mensaje en su dispositivo personal durante su té matutino en el jardín de su villa en Albarza. A sus 57 años. Laila había navegado las complejidades de estar casada con un hombre ambicioso y poderoso durante la mayor parte de su vida adulta. Había observado la expansión de su hogar con el pragmatismo resignado de una mujer que entendía la transacción en el centro de su acuerdo. El nombre y las conexiones de su familia a cambio de seguridad de por vida y el estatus de ser la primera esposa, una posición que nunca podría ser revocada, independientemente de quien viniera después. Vio el video de Bell una vez, su expresión inmutable, sus dedos teñidos con henna firmes mientras sostenía el teléfono. Cuando concluyó, eliminó tanto el video como el correo electrónico con precisión metódica, luego borró su carpeta de basura para mayor seguridad. La única indicación de que el mensaje la había afectado en absoluto se produjo más tarde esa noche, cuando su hijo Khalid mencionó el nuevo compromiso de su padre durante la cena. Tu padre, dijo ella con tranquila dignidad, siempre ha sido débil de maneras que importan y fuerte de maneras que no. La críptica declaración quedó en el aire entre ellos, su hijo demasiado respetuoso para presionar por una explicación, Laila demasiado experimentada en la discreción para dar detalles. Pero algo se había alterado en su percepción del hombre con el que se había casado, no por la relación con Bell, que había sospechado que existía, sino por la descuido con el que la había manejado. El desorden que había permitido que se desarrollara, el mal juicio que ahora podría amenazar lo que más valoraba, la estabilidad y la posición social. La reacción de la primera esposa en los acuerdos polígamos a menudo revela la compleja dinámica de poder en juego,
explica la doctora Jamila Farooq, terapeuta de sistemas familiares. Mientras que los observadores occidentales podrían esperar que los celos o la traición fueran la respuesta emocional principal, con frecuencia es algo más matizado, preocupación por la interrupción del orden establecido. Frustración por una mala gestión del riesgo o decepción por el fracaso del marido en mantener la discreción necesaria que permite que el sistema funcione sin problemas. La jequesa Nadia, la segunda esposa que se había unido al hogar hace 15 años, adoptó un enfoque más directo. Una mujer de negocios por derecho propio que gestionaba una parte significativa de las inversiones inmobiliarias de Zayn, vio la situación a través de la lente de la evaluación de riesgos y el control de daños. Después de ver el testimonio de Bell, inmediatamente reenvió el correo electrónico al propio Zayn, añadiendo solo una nota concisa: arregla esto antes de que esa se entere. No podemos permitir que la conexión con Rashid se vea comprometida. La preocupación de Nadia no era moral sino práctica. El compromiso con esa representaba años de cuidadosa maniobra, de construcción de relaciones con una de las familias más influyentes de los Emiratos. Las licencias de radiodifusión que vendrían con el matrimonio expandirían a Al Mirza Media de un respetado actor regional a una fuerza global. En el cálculo de Nadia, Bell Cruz no era una persona sino un pasivo, una amenaza para una fusión corporativa disfrazada de matrimonio, un problema que requería una resolución inmediata. La jequesa Rima, la tercera esposa y la más joven a sus 34 años, reaccionó con la impulsividad que había caracterizado sus 7 años en el hogar Al Mirza. Hermosa, experta en redes sociales y perpetuamente en busca de validación, Rima tomó una captura de pantalla del correo electrónico de Bell, tachando cuidadosamente los detalles de identificación. Y la envió a un bloguero de chismes conocido por cubrir los secretos susurrados de la sociedad de élite del Golfo. Fuente anónima confirma que la amante filipina de un conocido magnate de los medios está causando sensación, envió por mensaje de texto, junto con la imagen. Posible escándalo en gestación. La satisfacción momentánea de causar una interrupción rápidamente dio paso al arrepentimiento mientras Rima consideraba las posibles consecuencias, no solo para Zayn, sino para su propia posición y el cómodo estilo de vida que le proporcionaba. En una hora, estaba llamando al bloguero, alegando un hackeo de su cuenta, exigiendo la eliminación del mensaje, ofreciendo cobertura exclusiva de un próximo desfile de moda como compensación. El control de daños fue frenético pero efectivo. El bloguero, entendiendo el valor del acceso a largo plazo sobre una sola primicia, acordó enterrar la historia. Las acciones impulsivas en entornos sociales de alto riesgo a menudo reflejan inseguridades más profundas, observa la psicóloga clínica doctora Sarah Reynolds. La liberación momentánea de tensión a través de un acto potencialmente destructivo proporciona un alivio temporal de los sentimientos de impotencia o invisibilidad. Pero cuando la realidad se impone, cuando las posibles consecuencias se vuelven claras, vemos surgir con toda su fuerza la ansiedad que subyace a tal comportamiento. La jequesa Farah, la cuarta esposa y una mujer tranquila y religiosa que siempre había mantenido un hogar separado de las demás, recibió el correo electrónico durante su tiempo de oración vespertino. Dio el testimonio de Bell con lágrimas en los ojos, reconociendo en el dolor digno de la joven un reflejo de las emociones que había enterrado cuidadosamente durante sus propios 12 años de matrimonio con Zayn. Su respuesta fue privada, personal, una sustancial donación anónima a un refugio para mujeres filipinas en Dubái, acompañada de una nota que solicitaba oraciones por una hermana necesitada de fuerza. Nunca mencionó el correo electrónico a nadie, ni siquiera a Zayn durante su visita mensual a su casa. Su silencio no fue complicidad sino una forma de compasión, un reconocimiento de que añadir su voz a la situación solo intensificaría las tensiones sin mejorar las circunstancias de Bell. La jequesa Amira, la quinta y más reciente esposa antes del compromiso con esa, recibió el correo electrónico mientras compraba en el Mall of the Emirates. A sus 40 años, Amira solo llevaba casada con Zayn 5 años, una unión arreglada para conectarlo con los intereses bancarios de su familia. De todas las esposas, era quizás la más emocionalmente involucrada en el ideal de su matrimonio,
manteniendo una cuidadosa ficción de que el suyo era un matrimonio por amor a pesar de la evidencia de lo contrario. El video de Bell atacó el fundamento de esta narrativa, revelando un Zane que era capaz de una conexión emocional genuina, pero no con ella. Amira encontró un rincón tranquilo en la sala de oración del centro comercial y pasó 30 minutos en contemplación silenciosa, las lágrimas deslizándose bajo sus gafas de sol de diseñador. Cuando salió, su decisión estaba tomada. Fingiría que nunca había visto el correo electrónico. Lo eliminaría y rezaría por la mujer filipina cuyo dolor no podía reconocer sin confrontar el suyo propio. La actuación de satisfacción que la había sostenido durante 5 años continuaría, aunque con una nueva comprensión de su costo. La negación cumple una poderosa función psicológica en situaciones en las que la verdad completa sería demasiado dolorosa de integrar, explica el Dr. Kareem Malik, especialista en trauma. Es fácil descartar tales respuestas como debilidad, pero la negación puede ser un mecanismo de afrontamiento sofisticado, una forma de dividir la realidad en dosis manejables, de mantener relaciones funcionales e identidades sociales mientras se procesa gradualmente la información que amenaza nuestra comprensión central de nuestras vidas. Mientras estas variadas reacciones se desarrollaban en Dubái, el jeque Zein Al Mirza se sentó en su oficina en el ático en el Centro Financiero Internacional de Dubái, mirando el correo electrónico reenviado de Nadia con una creciente sensación de pánico. El video se reproducía en su pantalla, la voz tranquila de Bell narrando su historia compartida con una precisión que no dejaba lugar a la negación. La evidencia era específica, detallada, irrefutable, fechas, ubicaciones. Regalos que se podían rastrear a sus cuentas, promesas habladas en privado pero ahora conservadas en testimonio digital. Su suposición inicial fue catastrófica, que las 6 mujeres, incluida esa, habían recibido esta documentación de su traición. El compromiso con esa representaba la culminación de sus ambiciones, la pieza final en una carrera construida sobre relaciones estratégicas y una cuidadosa gestión de la imagen. El padre de ella, el ministro federal Rashid, controlaba no solo las licencias de radiodifusión sino la supervisión regulatoria de las operaciones de medios en todos los O. Si esa se sentía públicamente humillada, la alianza colapsaría, llevándose consigo no solo futuras oportunidades sino potencialmente amenazando las operaciones existentes. Con manos que traicionaban un temblor inusual, Zein marcó el número de Bell. Ella contestó al tercer timbrazo, su voz compuesta, sin traicionar ninguna de las emociones que deben haber impulsado su acción. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó él, luchando por mantener su tono uniforme, consciente de que las muestras de ira solo confirmarían el retrato que ella había pintado en su testimonio. Porque me hiciste creer que yo era más que un secreto, respondió Bell, la simple verdad aterrizando con más fuerza de lo que cualquier acusación podría haberlo hecho. Porque creaste un mundo donde yo importaba, luego esperaste que desapareciera de él sin dejar rastro cuando se volvió inconveniente. Puedo arreglar esto, dijo él, cambiando a las habilidades de negociación que habían construido su imperio. $500,000. Un nuevo comienzo en cualquier lugar al que quieras ir. El tratamiento de tu madre totalmente financiado de por vida. Solo vete de Dubái. Hoy. La oferta quedó entre ellos, sustancial según cualquier medida objetiva, un cambio de vida para la mayoría de las personas en la posición de Bell. Pero su respuesta dejó en claro que la moneda de su conflicto no era financiera. No quiero tu dinero, Zein, dijo ella, su voz suavizándose ligeramente al usar su nombre. Quiero que digas mi nombre frente a tus esposas. Quiero que reconozcas que existí, que lo que compartimos fue real. Eso es todo lo que siempre he querido. La simplicidad de su petición, reconocimiento, aceptación, la dignidad de ser vista, era precisamente lo que la hacía imposible. Conceder a Bell esta humanidad básica requeriría desmantelar el mundo compartimentado que Zein había construido, donde diferentes versiones de sí mismo existían en espacios cuidadosamente separados. Nunca destinados a converger. Estás siendo irrazonable, dijo finalmente, las palabras sonando huecas incluso para sus propios oídos.
Siempre conociste la situación. La aceptaste durante 3 años. La acepté porque prometiste que era temporal, respondió Bell. Porque dijiste que cuando tus obligaciones se asienten, yo sería tu esposa en todos los sentidos que importan. Esas fueron tus palabras exactas, Zane. En Maragüí, durante el monzón. Me tomaste la mano y me prometiste un futuro. ¿Algo de eso fue real? La pregunta penetró sus defensas practicadas, tocando algo que podría, en otro hombre, haber sido conciencia. Pero Zane había pasado décadas cultivando un yo que existía principalmente en relación con sus ambiciones, sus necesidades, su visión de su legado. Cualquiera que fuera el sentimiento genuino que había existido por Bell, y había habido momentos de conexión real, de intercambio auténtico. Ahora estaba subordinado a la preocupación más apremiante de contener el daño que ella representaba. Cuando la llamada terminó, Zane hizo otra, esta vez a un contacto guardado simplemente como Rashid, no el ministro federal, sino un hombre cuyos servicios eran conocidos en ciertos círculos por resolver situaciones delicadas con discreción. La conversación fue breve, las instrucciones cuidadosamente redactadas para mantener una negación plausible. Hay una situación que requiere gestión. Una mujer que hace demandas irrazonables. Sin violencia, nada extremo. Solo presión para alentar su partida de los Emiratos. Se ofrecerá una compensación generosa. El objetivo es simplemente, el cumplimiento. Mientras Zane terminaba esta segunda llamada, miró su calendario, una cena con esa y su padre programada para esa noche, donde se discutirían los detalles finales del contrato matrimonial. El momento no podría haber sido peor. Si el correo electrónico de Bell llegaba a esa antes de que él pudiera contener la situación, todo lo que había construido durante décadas podría colapsar en una sola noche de preguntas incómodas y orgullo herido. Mientras tanto, en su apartamento en Jumeirah, Bell estaba tomando medidas por su cuenta. La respuesta a su correo electrónico, o la falta de ella por parte de la mayoría de los destinatarios, había confirmado lo que ella ya sospechaba. Que el sistema estaba diseñado para absorber y neutralizar los desafíos a su equilibrio, que se esperaba que las mujeres en su posición aceptaran el borrado como la conclusión natural de sus historias. Pero Bell Cruz, cuya madre había sacrificado todo para educarla, cuyo padre había muerto creyendo que su hija nunca necesitaría comprometer su dignidad para sobrevivir. No estaba preparada para desaparecer sin asegurarse de que su verdad permaneciera registrada. Se puso en contacto con un abogado filipino de derechos humanos conocido por representar a trabajadores migrantes en disputas con empleadores poderosos. Comenzó a redactar una declaración formal, no para la atención de los medios o el escándalo público, sino para la protección legal. Un relato documentado que existiría en los registros oficiales independientemente de lo que sucediera a continuación. Llamó a su madre en Cebú, con cuidado de compartir solo información suficiente para explicar posibles interrupciones en la comunicación sin causar una preocupación indebida. Las cosas pueden ser complicadas por un tiempo, dijo, manteniendo su tono alegre. Pero finalmente me estoy eligiendo a mí misma, Nanay. De la manera en que siempre me enseñaste a hacerlo. La decisión de documentar formalmente la experiencia de uno en situaciones potencialmente peligrosas representa tanto una medida de seguridad práctica como un poderoso acto de autorrecuperación, señala la doctora Elena Martínez, experta en victimología. Al crear un registro oficial, las personas como Bell están rechazando el borrado en el que a menudo se basan los sistemas de poder. La declaración se convierte tanto en escudo como en testimonio, protección contra un daño mayor y afirmación de que la verdad de uno es lo suficientemente importante como para ser preservada. A medida que el anochecer caía sobre Dubái, las relucientes luces de la ciudad creaban la ilusión de un lugar donde los sueños se realizaban en lugar de comprometerse. La maquinaria puesta en marcha por el correo electrónico de Bell continuaba su inexorable operación. 5 esposas procesaron su conocimiento de acuerdo con sus prioridades y perspectivas individuales. Zane movilizó recursos para contener lo que veía como una amenaza para todo lo que había construido.
Bell se preparó para cualquier consecuencia que pudiera traer su postura por la verdad. Y en algún lugar del éter digital, un correo electrónico dirigido a esa.alracid@go.ae permanecía sin leer en una carpeta de correo no deseado. Un único error de carácter que resultaría fatal para la mujer que se había atrevido a insistir en su derecho a ser reconocida. Si esta exploración de poder, vulnerabilidad y el coraje de exigir visibilidad ha resonado con usted, asegúrese de suscribirse a nuestro próximo segmento. A medida que la desesperación de Zane crece y Bell se niega a ser silenciada, la trampa disfrazada de oportunidad comienza a cerrarse a su alrededor, revelando el verdadero costo de desafiar un sistema construido para proteger el poder a cualquier precio. La trampa que se sintió como esperanza. La notificación llegó a las 10:17 de la mañana, un mensaje de texto de un número desconocido. Su lenguaje formal lo distinguía inmediatamente de las comunicaciones habituales de Bell. Señora Cruz, soy Omar Reyes de la División de Asuntos de Expatriados del Consulado de Filipinas. Su visa de residencia está bajo revisión urgente debido a preocupaciones de conducta moral. Comuníquese con este número de inmediato para discutir su estado. Bell miró el mensaje, su té se enfriaba junto a su computadora portátil, donde había estado redactando su declaración legal. La fraseología era precisa en su ambigüedad, diseñada para desencadenar la ansiedad específica que vive en el corazón de cada trabajador en el extranjero, el estado de la visa. El frágil fundamento legal sobre el que dependía toda su existencia en tierras extranjeras. Sin él, todo colapsaba: ingresos, vivienda, acceso a la atención médica, la capacidad de mantener a la familia en casa. Para Bell, cuyo tratamiento de la madre dependía de su presencia continua en Dubái, la revocación de la visa representaba no solo una interrupción personal sino una posible sentencia de muerte para la mujer que había sacrificado todo por ella. Las amenazas relacionadas con la visa son particularmente efectivas contra los trabajadores expatriados porque explotan una vulnerabilidad fundamental, explica el abogado de inmigración Hassan al-Mansouri. Incluso los profesionales altamente educados existen en un estado de precariedad permanente, donde su derecho a permanecer está supeditado a la aprobación del empleador, registros de comportamiento impecables y el cumplimiento de estándares morales a menudo definidos vagamente. Esto crea un punto de apalancamiento perfecto para aquellos que buscan controlarlos o manipularlos. Con dedos temblorosos, Bell devolvió la llamada, su mente repasando posibles explicaciones. ¿La había denunciado Zane por extorsión? ¿Alguna de las esposas había presentado una queja? ¿Estaba esto relacionado con su correo electrónico, o era simplemente un momento desafortunado? El hombre que respondió se presentó como Omar Reyes, su apellido filipino le otorgó una credibilidad inmediata, su tono profesional pero comprensivo, un compatriota ayudando a otro a navegar complicaciones burocráticas. Señora Cruz, le pido disculpas por la alarma, pero es mejor que escuche esto de nosotros antes de que comiencen los procedimientos formales, explicó. Se ha presentado una denuncia anónima con respecto a su relación con un ciudadano emiratí prominente. Tales acusaciones desencadenan una revisión automática de la visa bajo las disposiciones de conducta moral. La mano de Bell se apretó alrededor del teléfono. ¿De qué se me acusa exactamente? Los detalles no son importantes en esta etapa, respondió Omar, bajando la voz en tono de conspiración. Lo que importa es la intervención procesal antes de que esto llegue al comité de revisión formal. Tenemos una oficina de enlace especial que ayuda a los expatriados en situaciones delicadas. Si coopera plenamente, es probable que podamos resolver esto administrativamente. La oferta pendía ante ella, no la salvación, sino un camino hacia ella, una ruta de escape burocrática que apelaba a su naturaleza práctica. Bell había vivido en Dubái el tiempo suficiente para comprender que tales resoluciones por canales secundarios a menudo eran legítimas. Parte de un sistema diseñado para manejar asuntos delicados con una interrupción mínima. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, la cautela atenuando la esperanza en su voz. Una reunión confidencial mañana por la mañana para registrar su declaración.
Le enviaré la dirección por mensaje de texto. Traiga su pasaporte y la documentación de su visa. Vístase de manera profesional. Esté preparada para firmar un acuerdo de no divulgación con respecto a los detalles de la queja. Las instrucciones eran precisas, con un sonido oficial, alineadas con lo que Bell esperaría de una intervención consular legítima. Ella accedió a la reunión, terminando la llamada con un cortés alamatpo que reconocía la autoridad percibida del hombre y la conexión filipina. Solo después de dejar el teléfono, Bell notó que estaba temblando, una reacción física tardía a la amenaza de perder todo lo que había construido. Se dirigió a la ventana, buscando centrarse en la vista familiar. El horizonte de Dubái brillaba bajo el calor del mediodía, las imposibilidades arquitectónicas que alguna vez habían representado una oportunidad ahora adquirían un aspecto más siniestro. Una hermosa fachada que ocultaba maquinaria que podía aplastar a las personas que se salían de la línea. La explotación de la familiaridad cultural es una sofisticada táctica de manipulación, observa la psicóloga cultural doctora Nina Santos. Cuando alguien de su propio origen parece ofrecer ayuda, omite ciertos mecanismos defensivos. El idioma compartido, las referencias culturales y la solidaridad implícita crean una confianza casi inmediata, particularmente en entornos donde los expatriados a menudo se sienten aislados de su cultura de origen. Lo que Bell no podía saber era que Omar Reyes era en realidad Faisal Mahmoud, uno de los asociados de Rashid. Un jordano que había pasado suficiente tiempo en Filipinas para adquirir patrones lingüísticos y conocimientos culturales convincentes. La trampa se estaba construyendo con meticulosa atención al detalle, diseñada específicamente para las vulnerabilidades particulares de Bell, su estado de visa, las necesidades médicas de su madre. Su identidad filipina. Esa tarde, Bell recibió otro mensaje, este del oncólogo de su madre en Cebú, confirmando la próxima ronda de tratamiento programada para la semana siguiente. El momento pareció subrayar lo que estaba en juego en su situación, un movimiento en falso, un paso en falso burocrático y la cuerda de salvamento que sostenía a Lourdes sería cortada. Bell reenvió el cronograma de tratamiento a su hermana en Manila con una breve nota: si algo sucede, asegúrate de que Nanay llegue a estas citas. Te lo explicaré más tarde. A medida que el crepúsculo se posaba sobre Dubái, proyectando largas sombras a través de su apartamento, el guardia de seguridad de Bell llamó desde el vestíbulo. Señora Cruz, el jeque Zein Al-Mirza le dejó un paquete. ¿Se lo envió? La sorpresa de escuchar el nombre de Zein pronunciado tan abiertamente, una rara violación de la discreción que había caracterizado su relación, la aturdió momentáneamente. Sí, por favor. Gracias. El paquete llegó minutos después, un simple sobre Manila sin marcas externas. Dentro, Bell encontró una nota escrita a mano en el papel personal de Zein, el familiar sesgo de su letra influenciada por el árabe enviando un punzante involuntario a través de su pecho. Bell. Ve a Manila. Hoy sí es posible. Yo me ocuparé de Lourdes, su tratamiento, todo lo que necesite. Te doy mi palabra. Por favor, haz esto. Por el bien de ambos. Z. La nota no contenía ninguna referencia a su correo electrónico, ningún reconocimiento del dolor que había expresado, ninguna interacción con su solicitud de reconocimiento. Solo una súplica urgente por su partida, vestida de preocupación pero con olor a pánico. La brevedad impersonal después de 3 años de intimidad golpeó a Bell con una fuerza inesperada, la confirmación final, si la necesitaba, de que ella siempre había sido una complicación en lugar de una persona en su cálculo. Tales comunicaciones a menudo revelan la verdadera naturaleza de los desequilibrios de poder en las relaciones, señala la doctora Samira Kasemi, terapeuta de relaciones. Cuando surge la crisis, la fachada de igualdad se disuelve, exponiendo el marco transaccional subyacente. El cambio abrupto de pareja íntima a problema que requiere resolución representa una profunda violencia psicológica, el borrado no solo de la relación sino de la realidad compartida que representaba. Bell colocó la nota en su mesa de café,
considerando sus opciones con la claridad analítica que había caracterizado su éxito profesional. Regresar a Manila significaría abandonar la verdad que había luchado por establecer, aceptar el borrado, permitir que la narrativa de Zane prevaleciera. Quedarse significaba enfrentar cualquier consecuencia que pudiera traer su postura. Complicaciones de visa, incertidumbre financiera, posible exposición pública. La elección práctica era clara. La moral era más clara. Llamó a su abogado, programando una cita para la tarde siguiente, después de la reunión del consulado pero antes de que Zane pudiera tomar medidas más drásticas. Empacó una bolsa de emergencia con documentos esenciales, medicamentos y suficiente ropa para varios días. Hizo una copia de seguridad de su evidencia en múltiples ubicaciones seguras en la nube, asegurando que su verdad no pudiera borrarse fácilmente. Estas no eran las acciones de alguien que planeaba huir, sino de alguien que se preparaba para la batalla en múltiples frentes. Lo que Bell no podía saber era que Rashid, sintiendo la vacilante resolución de Zane, ya había intensificado la situación más allá de las instrucciones explícitas de su cliente. Después de observar al abogado de Bell entrando a su edificio, llamó a Zane directamente. Se está reuniendo con abogados, informó, su tono sugería una crisis urgente. Abogados filipinos de derechos humanos con conexiones internacionales. Si presenta documentación formal, la jequeza esa se enterará de todo, incluso si no recibió el correo electrónico original. La narrativa estará más allá de su control. Zane se paró en su oficina en el ático, las luces de la ciudad se extendían ante él como una alfombra de estrellas, el imperio que había construido ahora aparentemente colgando del hilo de la discreción de Bell. El anuncio de la fusión con la familia de la jequeza esa estaba programado para su publicación en el Financial Times a la mañana siguiente. Los contratos estaban preparados. El futuro por el que había trabajado durante décadas estaba a su alcance. Y ahora esto, una mujer que se negaba al borrado, que insistía en el reconocimiento, que amenazaba todo no por malicia sino por el simple y devastador acto de decir su verdad. Asegúrate de que nunca vuelva a hablar, dijo finalmente, las palabras que emergieron con una frialdad que incluso lo sorprendió. No dijo mátala. No necesitaba hacerlo. La instrucción quedó en el aire, su significado inconfundible a pesar de su cuidadosa redacción. Rashid sintió con un simple entendido, la brevedad sellando el contrato entre ellos, una muerte ordenada con eufemismo, para ser llevada a cabo con desapego profesional. Otro problema resuelto al servicio del poder y la ambición. A la mañana siguiente, Bell se vistió con especial cuidado para su reunión en el consulado, un modesto traje de pantalón azul marino, joyas mínimas, cabello recogido en un moño profesional. Su apariencia era una elección consciente, una armadura de respetabilidad que esperaba que diera peso a su caso. Se guardó el teléfono en un bolsillo interior, una pequeña grabadora de voz cosida en la manga, precauciones que se sentían melodramáticas pero necesarias dados los riesgos involucrados. La dirección la llevó a un edificio de oficinas anodino en Deira, el distrito comercial más antiguo donde los espacios de alquiler eran asequibles y la rotación de negocios alta. El directorio del vestíbulo enumeraba servicios consulares filipinos, Suite 407 en letras recién aplicadas, un detalle que provocó el primer aleteo de sospecha en la mente de Bell. Había visitado el Consulado General de Filipinas varias veces durante sus años en Dubái, y si bien existían oficinas de extensión, generalmente estaban bien establecidas y prominentemente marcadas. El ascensor ascendió al cuarto piso, abriéndose a un pasillo que se sentía inquietantemente tranquilo para una mañana de un día laborable. La suite 407 tenía un letrero impreso a toda prisa que coincidía con el directorio del vestíbulo, la puerta ligeramente entreabierta. Bell se detuvo, el instinto en pugna con la esperanza, el deseo de creer en la protección institucional luchando contra la creciente certeza de que algo andaba mal. Abrió la puerta de golpe para encontrar una oficina espartana, un escritorio, 3 sillas, un archivador, una bandera del oso en la esquina. El hombre que se levantó para saludarla coincidía con la voz del teléfono,
rasgos filipinos, de unos 40 y tantos, vestimenta de negocios, una placa de identificación de aspecto oficial enganchada a su solapa. Todo diseñado para proyectar legitimidad, para disipar las sospechas que ahora se unían en la mente de Bell. Señora Cruz, gracias por venir, dijo, señalando una silla frente al escritorio. Podemos comenzar el proceso de documentación de inmediato. Bell permaneció de pie, su mirada recorriendo la habitación, notando la ausencia de computadoras, impresoras, el equipo estándar de una oficina consular en funcionamiento. Las paredes estaban desnudas de las fotografías habituales de lugares emblemáticos filipinos, certificados oficiales, credenciales diplomáticas. ¿Dónde está el otro personal?, preguntó, su voz firme a pesar de la adrenalina que ahora corría por su sistema. Las oficinas consulares siempre tienen múltiples empleados. La sonrisa de Omar se tensó ligeramente. Como mencioné, esta es una división especial para casos delicados. La discreción requiere personal limitado. Bell dio un paso deliberado hacia la puerta. Me gustaría ver su identificación oficial, por favor. Y el registro consular de la oficina. La solicitud, razonable, procesal, imposible de rechazar para un funcionario legítimo, quedó en el aire entre ellos. La expresión de Omar cambió, la máscara de compatriota servicial se deslizó para revelar un cálculo debajo. Señora Cruz, está haciendo esto más complicado de lo necesario, dijo, endureciendo su tono. Estamos tratando de ayudarla a evitar la deportación. Su situación es precaria, especialmente dada su relación con el jeque Al-Mirza. La mención directa de Zein, algo que un oficial consular legítimo abordaría con circunspección diplomática, confirmó lo que Bell ya sabía. Esta no era una reunión oficial, ni una cuerda de salvamento burocrática. Era una trampa, vestida con el lenguaje y los símbolos de la protección institucional. La mano de Bell se cerró alrededor de su teléfono en su bolsillo, su pulgar encontrando la función de llamada de emergencia al tacto. Creo que terminamos aquí. Abordaré cualquier preocupación de visa directamente con el consulado principal. Mientras se giraba para irse, la puerta detrás de ella se abrió por completo, revelando a un segundo hombre, más grande, inexpresivo, claramente no parte de ningún servicio consular. La vista de él bloqueando la salida cristalizó el peligro de su situación con brutal claridad. Lo que sucedió a continuación no fue producto de una planificación cuidadosa sino de puro instinto de supervivencia. Bell fingió tropezar, utilizando el impulso para esquivar al segundo hombre, su figura más pequeña y el elemento sorpresa creando el espacio justo para que se deslizara por la puerta. Corrió hacia la escalera en lugar del ascensor, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos, la conciencia estrechándose a la ruta de escape inmediata. Detrás de ella, escuchó la voz de Omar, deténla, todo pretexto de procedimiento oficial abandonado. La puerta de la escalera se cerró detrás de ella con un fuerte estruendo mientras comenzaba a descender los escalones de hormigón de 2 en 2, el sonido de la persecución resonando desde arriba. 4 pisos. 16 tramos. Cada paso una oración, cada rellano una victoria menor. Bell emergió en el callejón trasero del edificio, la luz del sol cegándola momentáneamente después de la tenue escalera. Corrió hacia la calle principal, hacia la gente, hacia los testigos y la relativa seguridad del espacio público. Solo cuando llegó a una concurrida zona comercial a 2 cuadras de distancia, disminuyó la velocidad, mezclándose con el flujo de peatones mientras marcaba el número de su abogado con manos temblorosas. Mientras esperaba la conexión, Bell activó la grabadora de voz en su manga, hablando claramente a pesar de su respiración agitada. Mi nombre es Bell Cruz. Acabo de ser atraída a una oficina falsa del consulado de Filipinas en Deira por hombres que afirmaban ser funcionarios. Creo que esto está relacionado con mi relación con el jeque Zein Al-Mirza y mi reciente comunicación con sus esposas. Si algo me sucede, Zein es responsable. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos, luego agregó con tranquila determinación, estoy subiendo esta grabación a un servidor seguro en la nube con un disparador de autoenvío de 72 horas.
Si no lo reinicio, este mensaje, junto con toda mi evidencia, será enviado a organizaciones internacionales de derechos humanos, medios de comunicación y autoridades legales. La grabación no era solo documentación sino seguro, un interruptor de hombre muerto digital diseñado para asegurar que su verdad sobreviviría incluso si ella no lo hacía. Bell no sabía si sería suficiente para protegerla, pero estableció lo que había insistido desde el principio, que su existencia, su experiencia y su voz importaban lo suficiente como para ser preservadas. Mientras su abogado respondía, Bell se metió en un pequeño café, encontrando un asiento en la esquina con vistas a ambas entradas. Necesito reunirme contigo inmediatamente, dijo, su voz baja pero urgente. Estoy siendo atacada activamente. Necesito protección y documentación legal, hoy mismo. Lo que no podía saber era que al otro lado de la ciudad, en su ático en el DIFC, Zane estaba recibiendo un relato muy diferente de los acontecimientos de la mañana. La llamada de Rashid pintó a Bell no como una mujer que escapaba del peligro sino como una amenaza calculada que intensificaba sus demandas. Ella está implementando un protocolo de chantaje, informó, la terminología elegida deliberadamente para activar los instintos empresariales de Zane en lugar de su conciencia. Mensajes de autoenvío, documentación legal, contactos internacionales. Esto ya no es un asunto personal, es un intento coordinado de destrucción de la reputación. Zane se paró en sus ventanas de suelo a techo, observando la ciudad que había sido el lienzo de sus ambiciones, el imperio que había construido a partir de decisiones calculadas y relaciones estratégicas. El anuncio de la fusión con la familia de la jequesa esa estaba programado para su publicación en el Financial Times a la mañana siguiente. Los contratos estaban preparados. El futuro por el que había trabajado durante décadas estaba a su alcance. Y ahora esto, una mujer que se negaba al borrado, que insistía en el reconocimiento, que amenazaba todo no por malicia sino por el simple y devastador acto de decir su verdad. Asegúrate de que nunca vuelva a hablar, dijo él finalmente, las palabras que emergieron con una frialdad que sorprendió incluso a él. No dijo mátala. No necesitaba hacerlo. La instrucción quedó en el aire, su significado inconfundible a pesar de su cuidadosa fraseología. Rashid sintió con un simple entendido, la brevedad sellando el contrato entre ellos, una muerte ordenada con eufemismo, para ser llevada a cabo con desapego profesional. Otro problema resuelto al servicio del poder y la ambición. Si este retrato inquebrantable de vulnerabilidad y poder le ha afectado, asegúrese de suscribirse a nuestro próximo segmento. La trampa está tendida, la decisión tomada, y Bell ahora entra en las horas finales de su vida, luchando no solo por la supervivencia, sino por la dignidad de ser recordada. Lo que sigue desafiará todo lo que creía saber sobre el precio de la verdad en un mundo diseñado para proteger ciertas narrativas a cualquier costo. La noche que luchó por vivir la zona industrial de Jebel Ali existía en un estado de crepúsculo perpetuo, el duro sol del desierto filtrado a través de una neblina permanente de polvo y escape de diésel. El paisaje dominado por almacenes e instalaciones de almacenamiento que se extendían hacia el horizonte en una monótona cuadrícula. De día, la zona vibraba con la actividad del comercio global, contenedores de envío cargándose y descargándose, trabajadores moviéndose entre instalaciones, camiones retumbando a lo largo de las carreteras de acceso. Pero a medida que caía la noche, la zona se transformaba en un pueblo fantasma de edificios cerrados y lotes vacíos, el escenario perfecto para asuntos que requerían privacidad y discreción. Bell había pasado la tarde en la oficina de su abogado, documentando su relación con Zane, las recientes amenazas y la trampa del falso consulado con minucioso detalle. La declaración formal había sido notariada, las copias aseguradas en múltiples ubicaciones, una presentación preliminar realizada ante el agregado laboral de la Embajada de Filipinas. Estas no eran solo precauciones legales sino actos de afirmación existencial, registros formales que establecían que Bell Cruz había vivido, había experimentado. Había importado lo suficiente como para dejar un rastro documentado. Debo irme de Dubái, reconoció al concluir la reunión, la realidad práctica imponiéndose a través de su determinación.
Al menos temporalmente, hasta que las protecciones legales estén completamente implementadas. Su abogada, Ati. María Santos, asintió con tristeza. Puedo organizar la repatriación de emergencia a través de canales oficiales. Tomaría 48 horas, pero con la participación de la embajada, tendrías algo de protección durante el periodo de espera. El plan era razonable, cauteloso, alineado con el pragmatismo característico de Bell. Se quedaría con una colega de sus días en la organización de ayuda, alguien fuera de la esfera de influencia de Zane. Mantendría el apagón de comunicaciones excepto por asuntos legales esenciales. Estaría en un avión a Manila para el fin de semana, su verdad preservada en registros oficiales incluso mientras se retiraba físicamente. El mensaje de texto que destruyó este cuidadoso plan llegó a las 8:43 de la noche mientras Bell empacaba una pequeña bolsa de noche en su apartamento. El número no le era familiar, pero el contenido le envió hielo por las venas. Señora Cruz, le habla el doctor Reyes del Hospital de Médicos de Cebú. La autorización de tratamiento de su madre ha sido cancelada debido a problemas de pago. Necesitamos una confirmación de emergencia para continuar con los procedimientos programados. Llame inmediatamente, por favor. Bell miró el mensaje, su mente repasando las implicaciones, calculando posibilidades. El momento era demasiado perfecto, la amenaza demasiado precisamente dirigida a su única vulnerabilidad inquebrantable. Esto tenía que ser otra trampa, otra manipulación diseñada para obligarla a salir a la luz. Y sin embargo, ¿y si no lo fuera? ¿Y si Zane realmente había cancelado los pagos que sostenían el tratamiento de su madre? La posibilidad, por remota que fuera, de que su madre sufriera como consecuencia de sus acciones era un riesgo que Bell no podía correr. El apalancamiento emocional representa la forma más sofisticada de coerción, explica Thomas Reynolds, experto en negociación de rehenes. Cuando las amenazas físicas pueden ser ignoradas, cuando la presión financiera podría ser resistida, amenazar con dañar a un ser querido, particularmente a un padre o un hijo, casi siempre tiene éxito. Pasa por alto la evaluación racional y activa los instintos protectores primarios que anulan la autoconservación. Bell llamó al número, sus dedos temblando ligeramente mientras presionaba los dígitos. El hombre que respondió se identificó como el Dr. Reyes, su voz con la preocupación autoritaria de un profesional médico que se ocupa de una situación urgente. El tratamiento de su madre no puede continuar sin la confirmación de la responsabilidad financiera, explicó. El hospital recibió un aviso de que el acuerdo de pago permanente ha sido cancelado. Necesitamos que venga a firmar los documentos de autorización de emergencia para evitar la interrupción. Esto no puede ser correcto, dijo Bell, luchando por mantener la voz firme. Los pagos están automatizados a través de la Fundación Al-Mirza. No debería haber ninguna interrupción. Solo estoy transmitiendo lo que me ha informado nuestro departamento financiero, respondió la voz con paciencia practicada. La autorización fue explícitamente cancelada hoy. Sin una intervención inmediata, el tratamiento de mañana se pospondrá indefinidamente. Dada la condición de su madre, cualquier retraso podría ser significativo. La amenaza implícita a la supervivencia de su madre quedó en el aire, su poder magnificado por la distancia que separaba a Bell de Cebú, por su incapacidad para verificar la situación de forma independiente dada la hora tardía en Filipinas. Se encontró calculando riesgos, sopesando opciones, buscando un camino que protegiera tanto a su madre como a ella misma. ¿Dónde tengo que firmar estos documentos?, preguntó finalmente, la decisión cristalizando incluso mientras las campanas de advertencia seguían sonando en su mente. La dirección proporcionada estaba en la zona industrial de Jebel Ali, una ubicación que tenía poco sentido lógico para la documentación médica, pero que se alineaba perfectamente con un escenario diseñado para aislarla. Bell reconoció la trampa incluso mientras sentía que la arrastraban hacia ella, su amor por su madre creando una vulnerabilidad que ninguna cantidad de preparación legal o coraje personal podía superar. Estaré allí en una hora,
dijo, las palabras se sintieron como rendición incluso mientras las pronunciaba. Lo que siguió fue un estudio de determinación trágica. Bell no caminó a ciegas hacia el peligro, se preparó tan a fondo como lo permitieron las circunstancias. Le envió un mensaje de texto a su abogada con la dirección y la situación, estableciendo una fecha límite para el registro. Si no tienes noticias mías antes de las 11 de la noche, activa los protocolos de emergencia que discutimos. Programó sus mensajes de autoenvío en la nube para que se activaran si no se reiniciaban en 12 horas. Ocultó su grabadora de voz en su manga, asegurándose de que estuviera grabando activamente. Se guardó el rosario de su madre en el bolsillo, un talismán de conexión, de propósito, del amor que la hacía vulnerable y le daba fuerza. El taxista que la llevó a Jebel Ali pareció desconcertado por el destino y la hora, pero no hizo preguntas más allá de confirmar la dirección. Mientras conducían a través del paisaje industrial desierto, Bell vio las luces del centro de Dubái retroceder en la ventana trasera. La promesa brillante de la ciudad dando paso a la oscuridad utilitaria de su sala de máquinas económica. El viaje se sintió simbólico, un movimiento de la ilusión a la realidad, del Dubái de las postales y los videos promocionales al Dubái de los campos de trabajo y las zonas industriales. La infraestructura oculta que hacía posible el glamour. El almacén al que finalmente llegaron estaba aislado al final de una carretera de servicio, una sola luz exterior iluminando una puerta de metal en una fachada de hormigón, por lo demás sin rasgos distintivos. Sin señalización, sin indicación de propósito o propiedad, solo otra caja anónima en un paisaje de estructuras idénticas. El taxi se fue después de que Bell pagó, las luces traseras rojas disminuyendo en la distancia hasta que se quedó sola en el duro círculo de la luz de seguridad. El peso de su decisión cayendo sobre sus hombros como una carga física. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, revelando a un hombre cuyos rasgos confirmaron lo que Bell ya sabía: esto no era una instalación médica, ni una oficina comercial legítima. El rostro del hombre no reveló nada mientras él le indicaba que entrara, su silencio era más amenazante que cualquier intimidación verbal podría haber sido. El espacio interior era vasto, vacío excepto por una pequeña área de oficina construida en una esquina, un escritorio, varias sillas. Un archivador que creaba la ilusión de operaciones comerciales normales en lo que era claramente una instalación de almacenamiento temporalmente reutilizada. La mirada de Bell recorrió el suelo de hormigón, notando los desagües incorporados en la superficie, el fregadero en la esquina lejana, las características prácticas que permitían limpiar a fondo el espacio. Su mente se apartó de las implicaciones de estas observaciones, de las historias que tales características podrían contar si el hormigón pudiera hablar. Rashid esperó junto al escritorio, su porte profesionalmente neutral, sus ojos evaluando a Bell con el interés desapegado de alguien que examina un problema técnico en lugar de un ser humano. Señora Cruz. Gracias por venir. ¿Dónde están los documentos para el tratamiento de mi madre?, preguntó Bell, yendo directamente al pretexto que la había traído hasta allí, negándose a reconocer la obvia realidad de su situación. No hay documentos, respondió Rashid, sin molestarse en mantener la ficción ahora que había cumplido su propósito. El tratamiento de su madre continúa sin interrupción. Por ahora. El calificativo quedó en el aire entre ellos, su significado inconfundible. Bell sintió que una emoción compleja se elevaba dentro de ella, alivio de que su madre no estuviera en peligro inmediato, rabia por la manipulación que la había traído hasta allí y, debajo de ambos, una fría certeza sobre lo que seguiría. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía, su mano encontrando el rosario de su madre en su bolsillo, los dedos cerrándose alrededor de las cuentas familiares. Su cooperación, dijo Rashid, como si estuvieran discutiendo una transacción comercial en lugar de su existencia continua. El jeque Al-Mirza ha sido generoso en su oferta. $500,000. Atención médica completa para su madre. Un nuevo comienzo en cualquier lugar fuera de los Emiratos.
La oferta, sustancial según cualquier medida objetiva, se presentó no como una negociación sino como la recitación de términos ya decididos, un hecho consumado que requería solo su firma para formalizar. Sobre el escritorio había un documento, el lenguaje legal visible incluso desde donde estaba Bell, el encabezado acuerdo de liquidación y no divulgación prominentemente mostrado. ¿Y si me niego?, preguntó Bell, aunque ya sabía la respuesta, podía leerla en la eficiencia clínica del espacio, en la presencia del hombre silencioso que ahora bloqueaba la puerta detrás de ella. La expresión de Rashid no cambió. Entonces se harán arreglos para asegurar su silencio permanente por otros medios. La amenaza fue entregada con el mismo desapego profesional que podría usar para discutir la logística o los protocolos de seguridad, no personal, no emocional, simplemente una declaración de alternativas procesales. Bell sintió que el tiempo se ralentizaba a su alrededor, cada latido se estiraba mientras su mente procesaba sus opciones, buscando un camino a través de un terreno imposible. Mi madre no tiene a nadie más, dijo finalmente, las palabras que emergieron no como súplica sino como declaración de hecho. Déjame llamarla. Déjame despedirme, al menos. Algo parpadeó brevemente en los rasgos de Rashid, no compasión exactamente, sino quizás el reconocimiento del elemento humano que había sido entrenado para ignorar. La distancia profesional vaciló por un momento antes de reafirmarse. Eso no será posible. Mientras hablaba, su teléfono vibró con una llamada entrante. Miró la pantalla, un destello de tensión cruzando su rostro al reconocer el número. Disculpe, dijo, haciéndose a un lado ligeramente para responder. Sí. Bell no pudo escuchar la voz al otro lado, pero la única palabra de la respuesta de Rashid le dijo todo lo que necesitaba saber. Casi. Casi. La palabra contenía todo su futuro, comprimido en 2 sílabas. Casi terminado. Casi borrado. Casi un problema resuelto en lugar de una persona recordada. En ese momento, Bell sintió que descendía una extraña claridad, una focalización del propósito que trascendía el miedo. Si este iba a ser su final, no sería una desaparición silenciosa, una estadística sin nombre, un borrado conveniente. Dejaría un rastro, un testimonio, una verdad que ni siquiera las llamas podrían consumir. Lentamente, deliberadamente, activó la grabadora de voz en su manga, sus labios apenas moviéndose mientras susurraba en el micrófono oculto, Nanay, te amo. Diles mi nombre. Bell Cruz. No, la amante. Solo. Bell. La simplicidad de la petición, ser recordada como ella misma, no como un apéndice de la historia de un hombre poderoso, contenía la esencia de todo por lo que había luchado desde que envió ese fatídico correo electrónico. No venganza, no compensación, ni siquiera justicia en cualquier sentido convencional. Solo reconocimiento. Solo la dignidad de ser vista. Al otro lado de la ciudad, en su ático con vistas al puerto deportivo, Zeina Al-Mirza se sentó solo con un vaso de whisky sin alcohol, mirando una fotografía en su teléfono. Bell en Maragüí, atrapada en un momento de alegría inesperada mientras la lluvia caía a su alrededor, su rostro inclinado hacia arriba para atrapar las gotas, riendo a pesar de la incomodidad. Él mismo había tomado la foto, 3 años y toda una vida atrás, cuando la posibilidad parecía infinita y las consecuencias cómodamente distantes. Su dedo se cernió sobre la información de contacto de Rashid, una vacilación momentánea interrumpiendo el flujo suave de eventos que había puesto en marcha. Algo que podría, en otro hombre, haber sido conciencia agitándose bajo los cálculos practicados de ventaja y responsabilidad. Un reconocimiento, tal vez, de que la mujer con la que había compartido sus pensamientos durante 3 años, que lo había abrazado durante el aniversario de la muerte de su padre, que había visto partes de sí mismo que no mostraba a nadie más, merecía más que este borrado industrial. El momento se estiró, en equilibrio entre la acción y la inacción, entre la intervención y la complicidad.
Luego su teléfono vibró con una llamada entrante, la pantalla se iluminó con ministro Rashid Al Maktoum, el padre de Esa, el hombre cuya aprobación consolidaría el legado de Zein, cuya asociación transformaría su imperio mediático de actor regional a fuerza global. Zein silenció la llamada, dejando su teléfono boca abajo sobre la mesa auxiliar de mármol. Sirvió otro whisky, más grande esta vez, y se dirigió a la ventana. La ciudad se extendía ante él como una alfombra de luz, un monumento a la ambición y el cálculo, a la búsqueda de más sin importar el costo. Había tomado su decisión en el momento en que llamó a Rashid, se había comprometido con un curso que no podía deshacerse sin consecuencias que no estaba dispuesto a asumir. Cualquier duda momentánea que había surgido ya estaba retrocediendo, sumergida bajo el peso de todo lo que había construido, todo lo que podía ganar, todo lo que temía perder. De vuelta en el almacén, los acontecimientos se desarrollaron con la terrible eficiencia de la larga práctica. Bell fue inmovilizada, sus intentos de resistencia inútiles contra la fuerza y la preparación superiores. Le quitaron el bolso, le confiscaron el teléfono, pasaron por alto la grabadora de voz en su manga en la búsqueda metódica pero no exhaustiva. Fue trasladada a un Lexus azul oscuro estacionado dentro del almacén, un vehículo seleccionado por su perfil común y apariencia discreta. Lo que sucedió a continuación nunca aparecería en ningún informe policial, nunca sería reconocido oficialmente por ninguna autoridad. Los detalles clínicos importan menos que la realidad humana, que Bell Cruz, que había vivido con dignidad y luchado por el reconocimiento, enfrentó su final con el mismo coraje silencioso que había caracterizado su postura por la verdad. Que sus últimos pensamientos fueron para su madre, sus últimas palabras una oración, su último acto una afirmación de identidad que rechazó el borrado incluso en la muerte. Los métodos de Rashid fueron profesionales, desapegados, centrados en la eficiencia más que en la crueldad. El coche fue colocado cuidadosamente, el acelerante aplicado con precisión metódica, el proceso gestionado para asegurar una evidencia mínima y un efecto máximo. Cuando finalmente encendió el fósforo, su expresión no reveló nada, ni satisfacción, ni arrepentimiento, simplemente la finalización en blanco de una tarea asignada y ejecutada de acuerdo con los parámetros. Las llamas se elevaron rápidamente, consumiendo el vehículo con una eficiencia hambrienta, el calor lo suficientemente intenso como para deformar el metal y derretir el plástico. Para transformar a un ser humano en cenizas no identificables. Para cuando los servicios de emergencia respondieran, alertados por una llamada anónima realizada desde un teléfono desechable, no quedaría nada más que un esqueleto ennegrecido de un automóvil. Su matrícula irreconocible, su contenido reducido a fragmentos de hueso y metal. Pero lo que el fuego no pudo alcanzar, no pudo destruir, fue la grabadora de voz plateada protegida por su carcasa resistente al calor, cosida en los restos carbonizados de una manga de lino gris. Un pequeño milagro tecnológico que conservaba el mensaje final de Bell: Nanay, te amo. Diles mi nombre. Bell Cruz. No, la amante. Solo. Bell. Una simple petición que contenía una revolución, la insistencia en que su humanidad fuera reconocida, en que su existencia fuera aceptada, en que su verdad sobreviviera a las llamas diseñadas para consumirla. En la muerte como en la vida, Bell Cruz luchó no por la venganza sino por la visibilidad, no por el castigo sino por la dignidad fundamental de ser vista. Este retrato devastador de poder y vulnerabilidad revela el verdadero costo de desafiar los sistemas diseñados para proteger ciertas narrativas a cualquier precio. Si la historia de Bell le ha conmovido, su coraje ante el borrado, su postura por la dignidad contra obstáculos abrumadores, únase a nosotros para nuestros segmentos finales, donde seremos testigos de las secuelas de su muerte y las formas inesperadas en que su verdad se niega a ser silenciada. Algunos incendios se provocan para destruir pruebas, pero otros iluminan verdades que de otro modo podrían permanecer ocultas en la oscuridad. Suscríbase ahora para seguir esta historia hasta su poderoso final. El silencio que siguió la jefatura de policía de Dubái en Al-Murakabat se alzaba como una fortaleza de orden en el caótico paisaje urbano.
Su imponente fachada representaba la finalidad autoritaria con la que se establecían y mantenían ciertas narrativas. Dentro del departamento forense en el tercer piso, el detective Saeed al-Mansouri revisó el informe preliminar sobre el incendio del vehículo en Jebel Ali, un Lexus azul oscuro. Matrícula inutilizada por el calor extremo, una sola víctima cuyos restos estaban demasiado dañados para una identificación inmediata. La causa se catalogó como probable fallo mecánico. Una determinación realizada con el tipo de eficiencia burocrática que caracterizaba los casos en los que una investigación más profunda podría resultar inconveniente para ciertos intereses. La evaluación forense de incendios sospechosos sigue patrones predecibles en jurisdicciones donde el poder se cruza con la justicia, explica el exinvestigador criminal Dr. James Reynolds. Lo que parece minuciosidad procesal, análisis detallados de temperatura, pruebas de residuos químicos, examen estructural. A menudo enmascara una investigación superficial diseñada para llegar a conclusiones predeterminadas. La ciencia sirve no a la verdad sino a la conveniencia, estableciendo una negación plausible en lugar de certeza fáctica. El detective al-Mansouri no era corrupto ni incompetente. Simplemente tenía suficiente experiencia para reconocer ciertas firmas, la ubicación en una zona industrial con vigilancia mínima, la destrucción total de las características de identificación, la ausencia de testigos a pesar de la naturaleza espectacular de un incendio de vehículos. Estos eran marcadores de lo que sus colegas llamaban eufemísticamente asuntos resueltos. Casos en los que la investigación más allá del protocolo mínimo no produciría ningún avance profesional pero podría crear importantes complicaciones profesionales. El detective firmó el informe, clasificando el incidente como muerte accidental pendiente de identificación, una designación que aseguraba que el caso permanecería en el limbo administrativo, ni completamente cerrado ni activamente perseguido. El archivo se uniría a cientos de otros en los archivos digitales, un fantasma burocrático que existía solo como puntos de datos y cumplimiento procesal, el elemento humano cuidadosamente extirpado. En el Hospital de Médicos de Cebú, a 4.300 millas de distancia, Lourdes Cruz se sentó junto a su ventana mirando la lluvia caer sobre el cristal, sin saber que su hija había dejado de existir. El tratamiento que había sido programado para esa mañana había continuado sin interrupción, los fondos llegaban como siempre lo hacían. El personal médico no notaba nada inusual en la mujer filipina con cabello ralo y ojos decididos. Lourdes había intentado llamar a Bel la noche anterior, preocupada por la brevedad inusual de sus comunicaciones recientes, pero había atribuido la llamada no respondida al apretado horario de su hija. El silencio que rodeaba la desaparición de Bel no era solo la ausencia de información sino una construcción activa. Un vacío cuidadosamente gestionado diseñado para crear la impresión de que no había ocurrido nada inusual. Su apartamento permaneció intacto, el alquiler deducido automáticamente de su cuenta como lo había estado durante 3 años. Su puesto en el Departamento de Asuntos Culturales de Al Mirza Media Group, la tapadera oficial de su relación con Zayn, no fue terminado ni reasignado, simplemente se le permitió existir en suspensión administrativa. Sus cuentas de redes sociales permanecieron activas pero inactivas. Los algoritmos continuaron sugiriendo conexiones y recuerdos como si simplemente se estuviera tomando un descanso digital en lugar de estar permanentemente ausente del mundo. Las desapariciones más efectivas son aquellas que se disfrazan de ausencias ordinarias, observa la doctora Elena Santiago, experta en personas desaparecidas. Cuando alguien se desvanece sin reconocimiento institucional, ningún informe de persona desaparecida, ninguna investigación formal, ninguna cobertura mediática, entra en un estado de no existencia liminal. No están oficialmente muertos ni verificablemente vivos, sino suspendidos en un purgatorio administrativo que sirve a intereses poderosos al evitar las complicaciones de cualquiera de las condiciones. Esta ambigüedad cultivada podría haber tenido éxito por completo si no fuera por 3 factores que perturbaron la cuidadosa construcción del silencio: el mensaje de autoenvío de Bel en la nube, los protocolos de emergencia de su abogada y, lo que es más importante,
el error técnico que había impedido que su correo electrónico original llegara a la jequesa esa. Ati. María Santos había esperado hasta precisamente las 11 de la noche de la desaparición de Bell, la fecha límite que habían establecido para la llamada de registro que nunca llegó. Con creciente temor, inició las medidas de emergencia que habían discutido, contactar al consulado de Filipinas con un informe formal, presentar la declaración notariada de Bell a organizaciones internacionales de derechos humanos y activar mecanismos legales diseñados para crear documentación oficial de una desaparición que los intereses poderosos preferirían que permaneciera sin registrar. Simultáneamente, el sistema de almacenamiento en la nube de Bell, al no detectar el reinicio de la cuenta regresiva de 12 horas, reenvió automáticamente su testimonio final a destinatarios predesignados, su abogada, el Consulado de Filipinas y varias organizaciones internacionales de derechos humanos. El mensaje creó un registro oficial que no podía borrarse fácilmente, un testamento digital de la existencia de Bell y las circunstancias que rodearon su silencio. Pero fue la tercera interrupción, la que Bell nunca pudo haber anticipado, la que resultaría más trascendental. 3 días después del incendio de Jebel Ali, la jequesa Nadia, cada vez más preocupada por las posibles consecuencias de las acusaciones de Bell, tomó la medida extraordinaria de reenviar el correo electrónico original directamente a la jequesa esa, acompañado de una nota concisa: debes estar al tanto de esta situación antes de la boda. Mejor escucharlo de la familia que de extraños. El correo electrónico llegó a esa mientras estaba sentada en su oficina privada en la villa de su padre, revisando los detalles finales de la boda programada para tener lugar en menos de un mes. La hija del ministro federal Rashid Al Maktoum no era solo un activo político sino un intelecto formidable por derecho propio, educada en la LSE y la Harvard Business School, fluida en 5 idiomas y poseedora de la astuta mente analítica que había hecho que el nombre de su familia fuera sinónimo de perspicacia estratégica. Dio el testimonio en video de Bell con un rostro inexpresivo que no reveló nada de los cálculos que ocurrían detrás de su mirada cuidadosamente neutral. El metraje no mostraba a una amante vengativa sino a una joven compuesta que presentaba evidencia de una relación de 3 años llevada a cabo con la plena participación y aliento de Zane. La dignidad de Bell, su negativa a exigir o amenazar, su simple solicitud de reconocimiento en lugar de compensación. Estos elementos se registraron en esa no como debilidad sino como una claridad moral que contrastaba fuertemente con la narrativa cuidadosamente construida que Zane había presentado durante su cortejo. Cuando el video terminó, esa se quedó inmóvil durante varios minutos, procesando no solo la revelación de la relación, que, dada su comprensión de la dinámica empresarial del Golfo, no era de extrañar, sino las implicaciones de cómo se había manejado. Observó la fecha del correo electrónico, correlacionándola con los eventos de los días siguientes, particularmente el nerviosismo inusual de Zane durante su cena de compromiso y su repentina cancelación de su reunión de almuerzo el día después de la desaparición de Bell. El patrón que emergía no era de infidelidad, que podría haberse navegado dentro de los parámetros establecidos de su matrimonio arreglado, sino de pánico, mal juicio y potencialmente algo mucho más dañino. Acciones tomadas para silenciar en lugar de simplemente distanciarse. La respuesta de esa no fue emocional sino estratégica. Utilizó los considerables recursos de su familia para llevar a cabo una investigación discreta pero exhaustiva, accediendo a imágenes de cámaras de seguridad de la zona industrial, obteniendo datos de ubicación de teléfonos móviles a través de canales no oficiales, revisando informes policiales marcados como rutinarios. La imagen que surgió, aunque circunstancial, fue lo suficientemente clara como para confirmar sus sospechas: Bell Cruz no había desaparecido simplemente, sino que había sido eliminada deliberadamente, con el conocimiento de Zane, sino con su instrucción directa. En las estructuras de poder patriarcales, el error de cálculo más peligroso que suelen cometer los hombres es subestimar las redes de inteligencia de las mujeres, señala la politóloga doctora Samira Al-Faisal. Los mismos sistemas que restringen oficialmente la autoridad de las mujeres a menudo crean canales en la sombra para el intercambio de información,
La construcción de alianzas y la respuesta estratégica que operan por debajo del ejercicio visible del poder masculino. Lo que parece aceptación o ignorancia es con frecuencia una evaluación sofisticada y una paciencia calculada. La confrontación de esa con Zane ocurrió no en público sino en el entorno controlado de su oficina en el DIFC, su equipo de seguridad asegurando su privacidad mientras la posición de su padre garantizaba su seguridad. Entró sin cita previa, despidiendo a su asistente con un gesto que no admitía discusión. Y colocó una tableta en su escritorio que mostraba el informe policial del incendio de Jebel Ali junto con el testimonio en video de Bell. ¿Permitiste que la quemaran viva para proteger tu orgullo?, preguntó ella. Su voz no llevaba la indignación emocional de una prometida traicionada sino la fría evaluación de una socia estratégica que reevaluaba una inversión. La respuesta de Zane, una negación cuidadosamente construida sobre no tener conocimiento de acciones específicas tomadas por personal de seguridad demasiado entusiasta, se derrumbó bajo el peso de la mirada silenciosa e inquebrantable de esa. Ella no había venido a escuchar explicaciones sino a emitir un veredicto. Nuestro matrimonio se llevará a cabo según lo planeado, dijo finalmente, su tono dejando en claro que esto no era perdón sino cálculo. Los contratos están firmados. Los anuncios hechos. La alianza beneficia a ambas familias. Pero entiende esto claramente, nunca me tocarás. Nunca tendrás hijos conmigo. Y tus licencias de medios serán transferidas a sociedades de cartera bajo mi control directo dentro de los 30 días posteriores a nuestra boda. Los términos no eran negociables, las consecuencias de la negativa implícitas pero inconfundibles. Zane, que había construido un imperio sobre su capacidad para leer la dinámica de poder, reconoció la posición en la que ahora se encontraba. Atrapado por sus propias acciones en un acuerdo que proporcionaría la apariencia pública que requería al tiempo que aseguraba su rendición funcional de control a la misma mujer que había tratado de engañar. La reconfiguración del poder después de una transgresión moral significativa a menudo ocurre en privado en lugar de en público, observa el especialista en ética corporativa Dr. Jonathan Chen. Lo que parece externamente como negocios como de costumbre con frecuencia enmascara una reestructuración interna donde la autoridad ha cambiado drásticamente. La narrativa pública permanece intacta mientras la realidad operativa se transforma por completo. Un mecanismo para salvar las apariencias que permite a los sistemas ajustarse sin reconocer las fallas que hicieron necesario el cambio. En las semanas que siguieron, el poder silencioso de esa se manifestó de formas invisibles para los observadores externos pero inconfundibles para los directamente afectados. A través de canales disponibles para una mujer de su posición, se aseguró de que ocurrieran 3 acciones trascendentales sin atribución pública. Primero, las licencias de medios de Zane comenzaron a experimentar revisiones administrativas que resultaron en la revocación por irregularidades técnicas. Una ejecución corporativa incruenta que diezmó su imperio mientras mantenía la ficción del procedimiento regulatorio en lugar de la retribución personal. Segundo, se canalizaron fondos anónimos al programa de tratamiento de Lourdes Cruz en Cebú, asegurando no solo la continuación sino la mejora de su atención, incluidas terapias experimentales que antes no estaban disponibles debido a las limitaciones de costos. Tercero, a través de conexiones con Interpol y las fuerzas de seguridad regionales, organizó el arresto de Rashid Oman por cargos completamente no relacionados con el caso de Bell. Acusaciones de tráfico de armas respaldadas por evidencia que apareció con un momento oportuno en las bases de datos de inteligencia. Ninguna de estas acciones reconoció directamente la existencia o el destino de Bell. Ninguna se conectó explícitamente con los eventos en Jebel Ali o la relación que los había precipitado. Sin embargo, cada una representaba una forma de rendición de cuentas ejecutada con la precisión de alguien que entendía que la justicia, al igual que el poder, a veces operaba de manera más efectiva a través de canales indirectos. Un mes después de la desaparición de Bell, un paquete llegó a la habitación del hospital de Lourdes Cruz en Cebú. Contenía el diario de Bell, su brazalete Cartier, un regalo de Zane en su segundo aniversario, y una nota escrita a mano en papel de carta caro sin firma ni dirección de remitente: tu hija importaba.
Lourdes sostuvo el brazalete contra su pecho, las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro desgastado. Lo sé, Anak, susurró a la habitación vacía, usando el término cariñoso en tagalo para niño. Siempre lo supe. Las páginas del diario contenían las reflexiones privadas de Belle sobre su relación con Zane, sus esperanzas para su futuro, su creciente reconocimiento de los compromisos que había hecho. La entrada final, fechada 2 días antes de su desaparición, reveló una mujer que se reconciliaba con verdades difíciles. Pensé que el amor me hacía especial. Una excepción a las reglas que rigen a las mujeres como yo en este mundo. Pero estoy empezando a entender que la verdadera dignidad no se encuentra en las excepciones otorgadas por hombres poderosos, sino en negarse a hacer que nuestra humanidad dependa de su reconocimiento. Esta tranquila sabiduría, conservada en la propia letra de Belle, eventualmente se convertiría en la base de algo que su muerte había tratado de evitar, un reconocimiento duradero de que su vida, sus elecciones y su coraje importaban no solo personalmente sino sistémicamente. Un reconocimiento que surgiría no a través del sistema de justicia que le había fallado sino a través de la conciencia inesperada de la misma mujer cuya llegada había precipitado su borrado. Si este examen inquebrantable del poder, la rendición de cuentas y los canales inesperados a través de los cuales la verdad a veces sobrevive ha resonado con usted, asegúrese de suscribirse a nuestro segmento final. A medida que avanzamos un año para presenciar el impacto duradero del coraje de Belle, descubrimos que algunos nombres se niegan a ser borrados. Algunas verdades no pueden silenciarse y algunos legados emergen de los mismos sistemas diseñados para prevenirlos. El nombre que no sería borrado un año después del incendio en Jebel Ali, la iglesia de Santa Teresa en el distrito de Oud Meta de Dubái estaba iluminada por la luz del sol de la mañana que se filtraba a través de vidrieras, proyectando charcos de luz de colores a través de los pulidos bancos de madera. La pequeña congregación filipina se había reunido para la misa dominical. Los rituales familiares proporcionaban consuelo y conexión a una comunidad unida por la fe compartida y la experiencia común de construir vidas lejos de casa. Entre los fieles se sentó una mujer cuyo rostro estaba parcialmente oscurecido por un elegante hijab, la jequesa Esa, ahora oficialmente Esa al-Mirza, aunque usaba su apellido de soltera en todos los negocios. Su presencia en esta modesta iglesia, lejos de las grandes mezquitas frecuentadas por las élites emiratíes, habría sorprendido a quienes la conocían solo a través de canales oficiales. Pero durante el año pasado, Esa había desarrollado una conexión inesperada con esta congregación en particular, no a través de la conversión o la curiosidad religiosa, sino a través de un vínculo compartido con una mujer cuyo nombre rara vez se pronunciaba en voz alta pero cuya ausencia moldeó las vidas de muchos presentes. Los ajustes de cuentas morales a menudo se manifiestan en exploraciones espirituales inesperadas, observa la doctora Fátima Rahman, erudita interconfesional. Para las personas que procesan la complicidad o la proximidad a la injusticia, los espacios religiosos asociados con la víctima a veces se convierten en sitios de complejo procesamiento emocional. No necesariamente buscando el perdón o la absolución, sino intentando comprender el marco moral que sostuvo a la persona que fue dañada, para conectarse con los valores que guiaron sus elecciones. Cuando el servicio concluyó, Esa permaneció sentada mientras otros salían, su equipo de seguridad manteniendo posiciones discretas cerca de las salidas. El Padre Santos, el anciano sacerdote filipino que había ministrado a esta congregación durante más de 2 décadas, se acercó a su banco con el cuidadoso respeto que su posición imponía, pero también con la gentil franqueza de alguien acostumbrado a dirigirse a las almas en lugar de al estatus social. Nos honra con su presencia nuevamente, Su Excelencia, dijo en voz baja. Esa asintió, su respuesta igualmente baja. Recibí la confirmación ayer. El centro se abrirá el próximo mes en Manila. Todo está arreglado como discutimos. El centro al que se hacía referencia era el Centro Belle Cruz para los Derechos de las Mujeres Migrantes, una instalación integral de apoyo en Manila que brindaba asistencia legal, defensa laboral e intervención de emergencia para trabajadoras filipinas en el extranjero que enfrentaban explotación o abuso.
Financiado a través de una fundación anónima que los periodistas financieros habían intentado sin éxito conectar con cualquier entidad conocida. El centro representó una inversión sustancial para abordar las vulnerabilidades sistémicas que habían contribuido a la muerte de Bell. Lo más significativo fue la decisión de nombrar la instalación abierta y oficialmente en honor a Bell, su fotografía prominentemente exhibida en el vestíbulo de entrada, su historia, cuidadosamente editada para proteger ciertas sensibilidades legales, presentada como la inspiración de su misión. Este reconocimiento público de su existencia, su experiencia y su coraje se mantuvo como un desafío directo al borrado que se había intentado en el incendio de la zona industrial. Notablemente ausente de cualquier material oficial estaba cualquier mención de Zein al-Mirza, cuya conexión con Bell permaneció sin ser reconocida en los registros públicos a pesar de ser conocida por los más directamente involucrados. Este silencio selectivo no fue protector sino punitivo, asegurando que si bien el nombre de Bell sería recordado y honrado, el hombre responsable de su muerte no recibiría ningún reconocimiento, ni siquiera como villano en su historia. La memorialización cumple múltiples funciones después de la injusticia, explica el Dr. Elena Vázquez, especialista en memoria cultural. Más allá de honrar a la víctima, crea registros institucionales permanentes que resisten futuros intentos de borrado. Al incrustar un nombre dentro de las estructuras organizacionales, dentro de las declaraciones de misión, dentro de los edificios físicos, aseguramos que la desaparición, tanto literal como histórica, se vuelva más difícil de lograr. El nombre se convierte en infraestructura en lugar de simplemente memoria. El Padre Santos le entregó a esa un pequeño paquete envuelto en tela azul simple. Lourdes me pidió que le diera esto cuando se confirmara el centro. Dijo que usted entendería su significado. Dentro del paquete estaba la grabadora de voz plateada de Bell, recuperada de los restos del Lexus y finalmente devuelta a su madre a través de canales que permanecieron indefinidos. El dispositivo, aunque dañado por el calor, todavía contenía su mensaje final, la simple y poderosa petición de ser recordada por su nombre, no como un apéndice de la historia de otra persona. Esa aceptó la grabadora con una ligera inclinación de cabeza, un reconocimiento tanto del peso del regalo como de la confianza que representaba. Su participación en el legado de Bell permaneció oficialmente sin ser reconocida, sus visitas semanales a esta iglesia indocumentadas en cualquier registro público. Su conexión con el centro de Manila técnicamente incomprobable. Esta separación deliberada entre la acción y la atribución le permitió mantener su posición dentro de las complejas estructuras de poder de la sociedad emiratí mientras trabajaba simultáneamente para abordar la injusticia que esas mismas estructuras habían facilitado. Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento en el distrito de Al-Qasimia de Sharjah, Zein al-Mirza se sentó solo en una pequeña mesa, viendo una transmisión en vivo en su tableta. El evento era la ceremonia de inauguración del Centro Bell Cruz en Manila, a la que asistieron funcionarios del gobierno filipino, representantes internacionales de derechos humanos y Lourdes Cruz, ahora en remisión del cáncer que alguna vez había amenazado su vida. La cámara recorrió el sitio ceremonial, deteniéndose en la representación arquitectónica del edificio terminado, una estructura moderna cuya entrada contaría con el nombre de Bell en letras inglesas y tagalas. La caída de Zein había sido tan rápida como completa. A los 6 meses de su matrimonio con Essa, su imperio mediático se había desintegrado, licencias revocadas, asociaciones disueltas, inversiones devaluadas. Su explicación pública se centró en la reorganización estratégica y el enfoque en proyectos personales. Pero los expertos de la industria reconocieron el desmantelamiento sistemático de lo que alguna vez había sido uno de los conglomerados de medios más poderosos de la región. La villa en Palm Jumeirah había sido vendida, el ático en Div cedido como parte de una compleja reestructuración financiera. Su apartamento actual, si bien era cómodo para los estándares ordinarios, representaba un asombroso descenso de la opulencia que había definido previamente su existencia. Lo más revelador fue su aislamiento social,
los socios comerciales, las conexiones políticas y las élites culturales que una vez habían buscado su compañía ahora mantenían una cuidadosa distancia, sintiendo que lo que sea que hubiera causado su caída podría ser contagioso por asociación. La muerte social que sigue a ciertas formas de desgracia a menudo precede a cualquier acusación formal o exposición pública, señala el sociólogo Dr. Teddy Calhabri. Las redes de poder operan a través de señales sutiles en lugar de comunicaciones explícitas. Cuando alguien que alguna vez ocupó una posición central experimenta repentinamente una retirada coordinada de acceso y oportunidad, indica una comprensión compartida de que esta persona ha violado normas fundamentales. No necesariamente estatutos legales, sino los códigos no escritos que rigen la cohesión de la élite. Zane cerró la transmisión en vivo antes de que comenzaran los discursos, incapaz de soportar la digna presencia de Lourdes, su parecido con Bell demasiado doloroso de observar. Se dirigió a la ventana con vistas a la calle de abajo, tan diferente de las vistas panorámicas que alguna vez habían servido como telón de fondo de su vida. El año pasado le había quitado no solo su riqueza e influencia, sino su narrativa personal cuidadosamente construida, la historia de un visionario estratégico cuya cada acción servía a un propósito mayor, cuyas elecciones estaban justificadas por su contribución a un legado de importancia. Esa mañana, había hecho algo que había estado contemplando durante meses pero que le había faltado el coraje para ejecutar. Había visitado el consulado de Filipinas, dejando una sola orquídea blanca, la flor favorita de Bell, con el guardia de seguridad en la entrada. Sin nota, sin explicación, sin solicitud para que la flor se colocara en un lugar específico. Solo el pequeño e inadecuado gesto de alguien que intentaba reconocer una deuda que nunca podría pagarse, un error que nunca podría corregirse. Lo que Zane no podía saber era que el guardia de seguridad, al reconocerlo a pesar de sus circunstancias reducidas, había informado inmediatamente del incidente a sus superiores. Por la tarde, la información había viajado a través de las complejas redes que conectan a la comunidad filipina de Dubái, llegando finalmente al Padre Santos, quien lo agregó a su catálogo mental de desarrollos que rodeaban la historia de Bell. El sacerdote no emitió ningún juicio, no ofreció ninguna interpretación, simplemente señaló la acción como otro punto de datos en el impacto continuo de una vida que, en el momento de su extinción violenta, parecía haber sido borrada con éxito. En una playa de Cebú, mientras concluía la ceremonia de Manila, Lourdes Cruz se sentó a observar el atardecer con Maricel, la amiga de la infancia de Bell que la había apoyado durante los días más oscuros tras la desaparición de su hija. Habían venido a liberar linternas de papel, una tradición filipina para recordar a los difuntos, cada recipiente brillante llevaba mensajes de amor y recuerdo al cielo oscuro. Las manos de Lourdes, más firmes ahora que durante su enfermedad, prepararon cuidadosamente su linterna, adjuntando una pequeña tarjeta escrita a mano a su marco antes de encender la celda de combustible que le daría vuelo. A medida que la estructura de papel se inflaba con aire caliente, el mensaje se hizo visible: Bell, vista, conocida, recordada. La linterna se elevó lentamente al principio, luego con impulso creciente a medida que se establecía la dinámica térmica, la pequeña luz uniéndose a otras que ya ascendían, creando una constelación de memoria contra el lienzo del crepúsculo. Lourdes observó hasta que se volvió indistinguible de las estrellas emergentes, su expresión reflejaba no solo dolor sino una paz compleja, la comprensión de que si bien la justicia en su forma convencional había sido negada, la verdad de su hija había sobrevivido, su nombre preservado, su dignidad afirmada de maneras que trascendieron el silencio que había sido concebido como su estado final. La persistencia de la memoria a menudo confunde a los sistemas diseñados para imponer el olvido, observa la doctora Maya Patel, investigadora del duelo. Cuando encendemos linternas, creamos fundaciones, pronunciamos nombres que los intereses poderosos preferirían borrar. No solo estamos honrando a las personas sino desafiando los mecanismos que permiten que ciertas vidas se cataloguen como prescindibles. Estos actos de recuerdo se convierten en formas de resistencia, afirmando que toda vida merece reconocimiento, toda historia merece ser contada.
Todo nombre merece ser conservado independientemente de a quien le resulte inconveniente esa conservación. A medida que la oscuridad se posó sobre el mar de Filipinas, Lourdes se volvió hacia Maricel con una pequeña y triste sonrisa. Ella siempre se preocupó por ser olvidada, dijo en voz baja. Incluso de niña. Me hacía prometer que recordaría sus historias exactamente como ella las contaba. Maricel asintió, sus propios ojos reflejando el recuerdo de una joven Belle insistiendo en la precisión, en el reconocimiento, en ser vista como era en lugar de como otros preferirían imaginarla. Ella estaría orgullosa del centro, respondió. No solo porque lleva su nombre, sino porque ayudará a otras como ella, mujeres cuyas historias merecen ser escuchadas, cuyas vidas merecen ser protegidas. El centro representaba algo que Belle había buscado a lo largo de su relación con Zane, no fama o fortuna o incluso justicia convencional, sino simplemente la dignidad de ser reconocida como plenamente humana. Su existencia valorada no por su utilidad para los intereses poderosos sino por su valor inherente. Al establecer este legado, quienes la habían amado, e incluso aquellos que habían llegado a preocuparse por ella solo después de su muerte, habían logrado algo que las llamas en Jebel Ali habían sido diseñadas específicamente para evitar, la preservación de su verdad más allá de su existencia física. Habían intentado quemarla hasta el silencio, reducirla a cenizas y fragmentos de hueso demasiado dañados para su identificación, borrarla de los registros oficiales y la memoria pública. Pero algunos nombres se niegan a convertirse en cenizas, algunas verdades persisten más allá de los vasos físicos que las llevaron por primera vez. Algunas historias continúan resonando mucho después de que quienes las vivieron han sido arrebatados del mundo.